¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, bienvenido. Esto es TV Noticias 7.3, la entrevista, un espacio para decantar la información, para conversar la noticia que se nos va ahí en el día a día y en las jornadas. ¿Cómo estamos? Soy Rocío Aliaga y vamos a conversar esta tarde, bueno, un poco de lo que nos tiene así ansiosos, ¿no? Todavía, aunque se ha chafado ahí un poco la emoción, lo teníamos ya más hecho, más visto el encuentro en Nueva Zelanda, pero bueno, finalmente no se dio, como dicen los futbolistas, pero todavía nos queda esta segunda fecha y bueno, el ánimo que genera esto en la población tiene efectos en la economía y esto es real y nos lo va a comentar el economista Melvin Escudero, presidente de la Asociación Peruana de Profesionales en Inversiones. ¿Cómo está, señor Escudero? Buena tarde, bienvenido a la entrevista. Esto es tal cual, ¿no es cierto? O sea, todos nos emocionamos, empieza la efervescencia ahí futbolera y se traduce inmediatamente en el corto plazo en efectos en el consumo más básico. ¿Es tal cual? Así es. De hecho, el optimismo dentro de lo que es la conducta del consumidor es un elemento fundamental que motiva a consumir más. Ya, nos pone gastadores. Nos pone gastadores, esa es la verdad. Y obviamente ya se ha venido observando este efecto en las últimas semanas y falta un pequeño paso para concretar la clasificación. Y este es un efecto que no solamente se presentaría, digamos, en esta semana, sino que, dado que el Mundial recién es el próximo año, en el mes de julio, tendríamos toda una campaña que no solamente impacta a Navidad, sino todo el verano, vinculado al tema del fútbol, ¿no? Ya, pero esto, o sea, van a ser ahí dos cosas importantes. Un posible pase al Mundial, que ya esperemos, ¿no? Así sea, y se junta con las fiestas, o sea, las tarjetas van a salir un mito. Digamos que el optimismo efectivamente va a empezar a motivar a los consumidores peruanos que estaban en los últimos tiempos relativamente retrecheros, estaban cohibidos, estaban, digamos, buscando en el fondo del bolsillo, porque la recesión, más que recesión, la desaceleración empezó a tener un impacto significativo. Y lo hemos vivido desde el verano de este año, cuando tuvimos este niño costero, ¿no? Que golpeó fuerte, y eso generó una restricción, una reducción en el consumo a nivel nacional, especialmente en el sector de consumo masivo, en el sector retail. Pero claramente esto puede cambiar por tres factores, porque más allá del optimismo que pueda tener la hinchada, el público en general que se contagia, digamos, por el tema de la pasión por el fútbol, en realidad estamos en un proceso de recuperación que ya se nota en ciertos indicadores y este proceso viene gatillado por dos fuerzas importantes que se están, digamos, alineando con este optimismo que vamos a tener en los próximos meses. A ver, pero mencionó Chepi, tres factores, luego vamos con estas dos fuerzas. ¿Qué factores son? A ver, el primer factor es un impulso fiscal detonado por una mayor inversión pública. Entonces, este impulso fiscal se ha venido ya implementando desde el segundo trimestre de este año, pero con mayor fuerza en las últimas semanas, de modo que, por ejemplo, en los meses de agosto y septiembre, la inversión pública ha subido de manera importante, de manera sustancial. Y esto ayuda a empujar porque el gasto público también mejora la demanda interna en el país. Por otro lado, el Banco Central ha tenido también una política monetaria expansiva, en el sentido de que ha venido bajando la tasa de interés desde 4.25 a 3.25 con el objeto de dar más liquidez a la economía, mayor nivel de crédito que empiece a impulsar, digamos, el crecimiento económico. Y el tercer elemento es un factor externo. Hemos tenido una economía americana en Estados Unidos, europea y también asiática, que ha mostrado signos consistentes y permanentes de recuperación económica. Y esto se ha reflejado en mejores precios de nuestros minerales. Al tener mejores precios, las exportaciones de Perú también se han recuperado de manera importante, lo cual ha contribuido al crecimiento de nuestra economía. Estos tres elementos van a tender a mantenerse en los próximos 3 o 4 trimestres, lo cual obviamente con un ánimo del consumidor mucho más empoderado, con ganas de gastar, va a ayudar a que la economía del próximo año, estoy seguro, crezca más de 4%. Y esto es una muy buena noticia para el país
independientemente del sector económico en el cual están las empresas o los trabajadores. La economía va a mejorar. Este año probablemente estemos cerrando a niveles de 3.7, 3.8 en crecimiento del PBI. Es decir, no estamos tan mal, pero es porque venimos de un bache que se dio con mucha fuerza en el segundo trimestre, claro, y ahora estamos ya terminando a puertas, digamos, de entrar al último mes del año, con una tendencia sólida, todavía es relativamente gradual, pero hacia el alza. Lo que va a pasar con el tema de la clasificación es que le va a dar un impulso anímico, y eso siempre es positivo. Y claro, pero qué bárbaro, ¿no? Todos los factores ahí que finalmente hacen que uno pueda, o se anime más a sacar lo que está en la billetera, ¿no? Pero, a ver, entonces, tenemos ahí cierto terreno o piso estable como para animarnos a meternos en un crédito y qué sé yo. Sumado a fiestas que siempre hay un poco nos termina pues destresando, ¿no? De todo del año que se acabe y qué sé yo, sumado a lo del mundial, nos va a pues generar un ánimo un poco más gastador. Se disparan los televisores, me imagino. No solo los televisores, ¿no? Hay temas también vinculados al consumo masivo en términos de bebidas y alimentos, ¿no? Normalmente cuando hay la fiesta del mundial, la gente sale, ¿no? Sale a comer, claro, en la o calle, se preparan en casa, va a los restaurantes o hace su parrillada en la casa, o se juntan entre familiares y amigos. Entonces, toda esta actividad definitivamente impulsa todo el sector de alimentos y bebidas en general. Obviamente, en términos de importaciones, el producto estrella son los televisores, porque la gente quiere ver en la pantalla más grande posible, con mayor nitidez. Y también en el caso del turismo, porque seguramente un grupo de gente se va a animar a viajar a Rusia, claro, que son estar en el mundial. Impagables, ¿no? Pero siempre hay quien y bueno, son 35 años que el Perú no ha estado. Entonces, para muchos esta es la primera experiencia, especialmente todos los jóvenes menores de 40 años que no han tenido esta experiencia del mundial, ¿no? Pueden pagar los paquetes en los próximos 35 años. No, pues es carísimo ir a Rusia, ¿no? Es como... Claro, ojalá que no sea pues un evento aislado y que Perú realmente regrese al mundial durante muchos años, ¿no? Claro, güey, quede guerra, ¿no? En el mundial, o sea que no hay tanta fiesta para ir y al final pues a lo mejor en las primeras rondas también hay un fenómeno asociado al mundial, que es que la industria del fútbol debería empezar a levantar cabeza también, ¿no? O sea que hay un efecto, digamos, secuencial, que cuando las cosas no salen bien, los clubes, el fútbol en general también va para abajo. La gente no va a los estadios, no le gusta, digamos, perder dinero cuando el fútbol es muy pobre. Pero cuando se va al mundial, también se revalorizan los clubes, los jugadores, y eso permite, digamos, otra dinámica en lo que es el negocio del entretenimiento, en este caso vinculado al deporte. Claro, como un efecto vagón, ¿no? Una cosa va tirando de la otra. Sí, si uno ve, por ejemplo, un caso parecido le pasó a Chile, que durante también muchos años no fue al Mundial. Cuando vino una generación de jugadores, esa generación lo que ha permitido es que el fútbol chileno también recupere, digamos, estatus a nivel internacional, a pesar de que no logró la clasificación en esta oportunidad, felizmente, ¿no? Pero digamos, qué pena por los felizmente porque digamos varios factores también jugaron a favor de Perú, ¿no? En octubre, el Señor de los Milagros, parece que el Señor de los Milagros estaba con nosotros, porque todos los factores que estaban, digamos, en contra nos jugaron a bien, ¿no? Se alineó ahí todo de una manera pues casi milagrosa, no divina, casi, pero bueno. Ahí todavía nos queda una fecha para finalmente pues que haya valido toda esta alineada universal la pena. Pero entonces, tenemos cierta esperanza económica, tenemos estabilidad económica, vienen factores que nos van ahí a sumar el tema del ánimo. ¿Qué recomendaciones debemos tener, señor Escudero, para no quedarnos pues luego en enero, febrero, se vienen las matrículas y dando palmas ahí al señor? Claro, el crecimiento económico tiene que ser sostenible y de mediano y largo plazo, ¿no? Uno de los factores que son las expectativas, que ha estado muy golpeado, y por factores no futbolísticos, ni siquiera económicos, sino por factores políticos, ¿no? Este ánimo de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo debería de empezar a converger en ciertos puntos de entendimiento. Bueno, entonces, ¿no? Debería. Pero si no lo hace, entonces, a pesar del optimismo que viene por el lado del deporte, por el lado del consumo,
esa expectativa de que no se pongan de acuerdo en puntos básicos de crecimiento económico, en elementos fundamentales de desarrollo económico entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, podría ser un factor a tener en cuenta, porque eso puede frenar el rebote, puede disminuir el crecimiento. Entonces, eso es un elemento crítico, el tema de la situación política, ¿no? Porque es un ruido permanente y negativo que hace que la inversión privada, que por fin, luego de 14 trimestres de estar cayendo permanentemente, la inversión privada parece que en este último trimestre tocó fondo y va a volver a repuntar. Si logramos que la inversión privada se mantenga en positivo en los próximos 3 trimestres, vamos a lograr un crecimiento económico probablemente por los 2 siguientes años o 3 siguientes años, lo cual es muy favorable porque el contexto internacional se pinta muy positivo para Perú. Claro, tenemos que aprovechar, ¿no? esta ventanita de estabilidad también en... Claro, por eso invitamos a los políticos que ahora con la fiesta del fútbol también piensen en el país, no piensen solo en sus intereses propios, que son válidos, pero hay que pensar en el país para que la economía siga creciendo, porque una mejor economía beneficia a todos por igual. Y claro. Bueno, entonces estamos allí con la expectativa de que todo esto que usted comenta cede, pero ¿cuáles son las recomendaciones para las personas para que no se queden luego con deudas que no pueden pagar, totalmente agobiados cuando se vengan los colegios, las matrículas, los útiles y demás? Y claro, pues sí, la inversión en la super mega tele, pero al final no la pueden pagar. ¿Qué recomendaciones deberíamos ir? Claro, cuando hay un exceso de alegría, uno debería siempre recomendar la prudencia, ¿no? Y la prudencia es básicamente tener un presupuesto que uno lo podría invertir o gastar, pero guardar para más adelante, porque vienen necesidades que hay que cubrir y satisfacer. Entonces la economía va a venir mejorando, seguramente los presupuestos familiares también lo van a venir haciendo, pero eso no va a pasar de golpe en los próximos 3 o 4 días. Es un proceso lento y hay que estar conscientes de ello, porque obviamente ya el Perú tiene una clase media relativamente endeudada. Los indicadores de endeudamiento en el sector bancario son relativamente elevados. Entonces, si usted tiene deudas que con el 30% de su sueldo no las puede pagar, es decir, si paga todas sus deudas y es más del 30% de su sueldo, usted ya no debe endeudarse. Entonces, corte tarjeta de crédito, corte gastos excesivos, porque si no le van a pagar factura y seguramente va a tener una crisis familiar que no se lo deseamos a nadie. Por eso hay que ser en ese aspecto inteligentes y prudentes para estar bien con la familia y los hijos, ¿no? Bueno, a lo mejor la tele está bien, o sea, tampoco se emocione que ya porque vamos al Mundial se necesita una tele más grande. Vamos a ordenarnos, vamos a respirar, calma, y a ordenar bien los presupuestos de la casa para que luego no estemos con altibajos financieros familiares, que son situaciones muy difíciles. Pero bueno, usted mencionó también el tema de que se revaloriza también los clubes, ¿no? Y cómo queda el tema de los jugadores. Ahora que hacían estas comparaciones con el equipo de Nueva Zelanda, que pese, bueno, al no ser tan competitiva, se supone, como el Perú, sin embargo, la sumatoria de los jugadores y qué sé yo, valían más que los nuestros, o sea, tenían mejores contratos. Al entrar a jugar al Mundial, nuestros jugadores, ¿cómo les va ahí? Depende mucho de la campaña que se realice, ¿no? Pero de entrada ya es una revalorización, porque efectivamente el Mundial siempre es una vitrina para los jugadores y para los clubes a los cuales pertenecen estos jugadores, ¿no? Entonces, si la campaña dentro del Mundial nos llega, por ejemplo, hasta cuartos de final, eso sería una tremenda noticia para el fútbol peruano a largo plazo, ¿no? Porque son lugares, digamos, que históricamente nos han sido muy difíciles de lograr. Entonces, eso es lo mejor que nos puede pasar. Obviamente, ya llegar a semifinales sería pues algo fabuloso. Claro, no imagínense, van a volver a salir nuestros jugadores en las figuritas, ¿no? Ya, o sea, que la emoción por ahí que se... Pero hay casos que sirven de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica llegó hasta bien avanzado, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué Perú no lo podría hacer? Todo uno empieza a soñar. Pero primero hay que ir paso a paso, ¿no? Primero tenemos que ganar este partido, que es el final de estas eliminatorias, asegurar nuestro lugar. Estamos en casa, vamos a tener el apoyo de más de 30 millones de peruanos. Definitivamente todo está a favor. Pero en fútbol
hay que ganar en la cancha. Y eso es algo que todos aquellos que nos gusta este deporte obviamente sabemos, y por eso el nerviosismo, las horas cuentan, pero esperamos con optimismo y con mucha fe sobre todo. Bueno, sabemos también, y usted como economista, que el fútbol además de un deporte también es un negocio, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, las inversiones en publicidad en el deporte también crecería a lo mejor también el contenido deportivo en los espacios de los medios y, bueno, sería un boom por ese lado que además le da trabajo a mucha gente. Así es, de hecho el tema publicitario, debido a que el fútbol es tan masivo, obviamente haría que no solamente la selección, sino los clubes de fútbol mejoren sus ingresos, lo cual les permitiría, digamos, tener mejores contrataciones de jugadores, pagarles mejor y, por qué no, identificar talentos que más adelante van a ser la siguiente generación que nos lleve nuevamente al Mundial, ¿no? El promedio de edad de nuestra selección actual también es relativamente bajo, con lo cual uno esperaría que la mayor parte de los jugadores de esta campaña también estén presentes por lo menos en los 2 próximos mundiales. Eso de ahí también mejora la confianza y podría mejorar las posibilidades de Perú con miras a un segundo mundial. Tener 2 o 3 mundiales seguidos obviamente permitiría que la industria del fútbol se consolide en nuestro país, que tenemos, digamos, 2 de los clubes más populares todavía están en Indecopi con problemas de quiebra y no tienen salida. Entonces uno pensaría que esto tendría ya una luz al final del túnel en los siguientes trimestres y años, ¿no? Porque claro, o sea, se engrosarían, ¿no?, los ingresos por las inversiones publicitarias y demás. Además las academias, la de chiquitos, porque van a querer ir a las academias por el fútbol, mamá llévame a aprender y qué sé yo. Todo eso va sumando. Vamos a ver qué pasa, todo lo que hemos conversado, y depende de esta última fecha. A lo mejor no pasa nada y que se chafa todo, ya no se ve ni un solo televisor, se acabó el sueño. Es posible porque la relación entre televisores y, digamos, la hinchada es bien cercana, ¿no? Sin embargo, no olvidemos, ya hay un contexto macroeconómico favorable donde hay fuerzas que están alineándose para que el Perú recupere la senda del crecimiento. Independientemente, tocando madera... Es que místico lo veo, señor Escudero, para ser economista. Hay que tener una perspectiva, y como yo le decía, en estos casos hay que tener fe, hay que confiar en los jugadores y hay que ver en la cancha y ganar en la cancha, ¿no? ¿Goles de quién el miércoles, señor Escudero? Ahí estamos. No doy mis pronósticos, pero espero pues que Cuevita nos dé una sorpresa, ¿no? Unas orejas nos debe también, nos debe ahí un gol. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, por el bien de los muchachos, por el bien de la camiseta de la selección y también de la economía. Siempre con prudencia. Muchísimas gracias, señor Melvin Escudero, por haber conversado con nosotros esta tarde, presidente de la Asociación Peruana de Profesionales en Inversiones. Nos vamos a ir a la pausa. Regresamos con más en minutitos.